Bueno, chavos, esta es la clase número 6 de electromagnetismo parte 1. Esta es la 6, parte 1. Bien, la clase pasada habíamos visto cómo calcular el potencial eléctrico y vimos que había dos maneras. Una era, si tú conoces la distribución de las cargas, y la otra es relacionándolo con el campo eléctrico. Es decir, para el potencial eléctrico, que es B, tienes dos maneras de calcularlo. Uno era con la distribución de las cargas. Y bueno, hay una que mezcla los dos, pero bueno, a lo que nos interesa solo son estos. Y la otra tiene que ver con el campo eléctrico. En el caso de la distribución de la carga, tú lo viste como B es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, y la habíamos manejado como la integral de dq de r. Entonces, si tú conoces la distribución de las cargas, puedes calcular el potencial eléctrico de dichas cargas con esta ecuación. O la otra era relacionándolo con el campo eléctrico. Es decir, esta fue la que nosotros vimos, pero ya está relacionando la diferencia de potencial eléctrico del punto A al punto B como la integral del punto A al punto B del producto punto del campo eléctrico con el diferencial de longitud. Es decir, tenemos dos maneras, a través de las cargas o a través del campo eléctrico. Ahora, hay que entender o relacionarlo con una esfera para que nos quede todavía más claro. Esto lo voy a borrar, nada más será recordarte lo que habíamos visto la clase pasada. Si nosotros tenemos una esfera conductora, esta es tu esfera conductora, tienes todas las cargas en la superficie y la esfera es de radio R. Nosotros el campo eléctrico, tú ya lo habías visto en clases pasadas, el campo eléctrico lo puedes calcular con esta fórmula, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de la carga que tiene la esfera entre r al cuadrado. ¿Pero por qué r mayúscula? Porque es el radio de la esfera. Entonces con esto yo tendría el campo eléctrico justo en la superficie de la esfera. Yo aquí tengo un eje coordenado que es del radio, este es el radio, y este eje es el campo eléctrico. Entonces conforme yo me voy alejando de la esfera, aquí lo tengo aquí ya es R, esta R se refiere a la distancia de aquí hasta acá, esto es R, esta R de acá. Esta R mayúscula se refiere a esto, que es la R de la esfera. Entonces, conforme yo me voy alejando de la esfera, el campo eléctrico va disminuyendo. Tú lo habías visto en la clase pasada como estas flechitas. Estas flechitas representaban el campo eléctrico alrededor de esta carga. Cuando las flechas están muy juntas, el campo eléctrico indica que es intenso. Cuando las flechas están más separadas, como en este punto, el campo eléctrico es más débil. Dicho de otra manera, entre más cerca estés de la esfera, el campo eléctrico será más intenso. Lo mismo ocurre aquí, en esta representación. Yo estoy sobre la superficie de la esfera, entonces tu campo eléctrico es máximo, pero dentro de la esfera tu campo eléctrico es cero, porque aquí no hay cargas. Entonces es cero, y conforme te vas alejando, el campo eléctrico va disminuyendo. Pero ¿qué pasa con el potencial eléctrico? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, la fórmula del potencial eléctrico, que es esta. Conforme tú estás lejos de la esfera, esta es la R, el potencial eléctrico es muy pequeño. Pero si tú te vas acercando a la esfera, es decir, aquí ya tengo una R más corta que esta, va aumentando el valor del campo eléctrico que tengo a este punto. Y lo calculo como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de la carga que tiene la esfera entre R. Entonces yo ya tendría el potencial eléctrico de esa esfera, hasta llegar a un punto máximo que es en la superficie de la esfera, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de la carga sobre R, donde esta R se refiere al radio de la esfera. Ojo, cuando tú mueves la partícula dentro, como no hay un campo eléctrico, no estás realizando un trabajo. Entonces, tu potencial eléctrico se mantiene al máximo. En este punto, el potencial eléctrico dentro de la esfera sería esto: 1 sobre 4pi epsilon sub 0 de la carga sobre R cuadrado, es decir, no tiende a cero. Entonces, dentro de la esfera, campo eléctrico cero y potencial eléctrico máximo, una esfera conductora. Ahora, tenemos que hablar de lo que es las
las placas paralelas. Si yo tuviera placas paralelas, una placa positiva, una placa negativa, dejar pongo un poco más retirado para que se logre ver el efecto que a mí me interesa. Esta es la otra placa, y dentro de la placa tenemos un campo eléctrico. Este es mi campo eléctrico dentro de las placas, y yo aquí tengo una carga de prueba Q sub 0. La carga de prueba Q sub 0 está en el punto A y se desplaza al punto B, es decir, lo muevo desde este punto hasta este punto. Yo ya te había dicho antes que las trayectorias no importan, lo puedes mover en línea recta o con curvas, pero para conocer el trabajo realizado para desplazar esta carga desde aquí hasta acá, lo único que nos interesa es el punto inicial y final. Las trayectorias no nos interesan. Y ya habíamos visto que la energía potencial eléctrica en este caso era Q sub 0 de E por Y, donde Y sería la posición donde tú dejes la carga. Habíamos definido también el potencial eléctrico, que era la división de esto entre Q sub 0, y te quedaría E por Y. Esto ya lo vimos, realmente es un repaso. Eso ya lo vimos en la clase 5, me parece. Entonces, nada más es un repaso, y vamos a llegar a una relación de B de A menos B de B, que es E por D. Si nosotros de aquí despejamos E, me quedaría B de A menos B de B entre D. Y entonces yo tengo una relación del campo eléctrico en términos del potencial eléctrico, dividido entre la distancia entre el desplazamiento. Entonces, estos son dos ejemplos del campo eléctrico y el potencial eléctrico en términos de el potencial eléctrico en términos del campo eléctrico y del potencial eléctrico en términos de la carga. Pero ahora nos toca hablar de superficies equipotenciales. ¿Pero qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es una superficie que rodea la carga, es una representación de una superficie que rodea la carga y que el potencial eléctrico no cambia en ningún punto dentro de la superficie, en esa superficie. Las líneas del campo eléctrico y de la superficie equipotencial siempre, forever, ever, you know, son perpendiculares, por siempre, por si no me entendieron. Es decir, voy a mover la cámara para explicarte eso. Espero no te marees. Y voy a sacar el celular. Esta sería una superficie equipotencial. Es decir, lo que yo tengo aquí marcado en rojo sería la representación del campo eléctrico. Aquí lo tengo, esta es la notación de campo eléctrico. Lo que yo tengo marcado en azul es la superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre esta línea que yo tengo aquí, esta esfera en azul, luego tengo una más grande en azul también, y luego otra más grande también en azul. Pero me refiero, sobre esta esfera, el potencial eléctrico no va a cambiar. Si yo me posiciono aquí, aquí, aquí o aquí, siempre y cuando esté sobre la misma esfera, el potencial eléctrico no va a cambiar. En este caso está representado con 70 volts. Pero si me alejo, el potencial eléctrico disminuye a 50 volts. Aquí está. Me alejo más, 30 volts. Ojo, pero si yo me mantengo en esta línea azul, en esta superficie azul, el potencial eléctrico no va a cambiar. Y en todos sus puntos, el campo eléctrico y la superficie equipotencial, que es la que está marcada en azul, la superficie equipotencial, son perpendiculares. Pero ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Si yo tengo ahora esa superficie equipotencial, denme un minuto. Sean pacientes. Pacientes. Ahí se ve mejor. ¿Sí se ve? Pues yo lo veo. Si yo lo tengo en este caso, tengo una carga negativa y una carga positiva. Lo que está marcado en rojo representa el campo eléctrico. Este es tu campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y se van a la carga negativa. Sale positivo a negativo, y el negativo recibe todas las líneas de campo que salen desde la carga positiva. Lo que está marcado en rojo es el campo eléctrico, pero lo que tenemos en azul
representa la superficie equipotencial, que son superficies de valores de potencial eléctrico. En este caso, la carga expositiva es este caso. En el más cercano, 70 volts, un poco más alejado, 50 volts, y un poco más retirado, 30 volts. Entre más lejos estés, el voltaje va a disminuir. Pero ¿qué pasa con la línea que está justo a la mitad entre las dos cargas? Tu voltaje es cero. En este punto, esta línea equipotencial, el voltaje sería cero. Vamos a la carga negativa. En la carga negativa, estoy un poco retirado, sería, y como es negativa, menos 30 volts. Me acerco un poco más, menos 50 volts. Me acerco más, menos 70 volts. Entonces, entre más te acerques, el potencial eléctrico va disminuyendo. Estamos de acuerdo que menos 70 es más pequeño que menos 30, ¿no? O sea, en el eje coordenado es el que está más lejos de los valores positivos. Entonces se va disminuyendo, pero a lo largo de esta línea azul, o de esta, en esa línea azul el potencial eléctrico no va a cambiar. Entonces, esas son las superficies equipotenciales. Voy a mover la cámara, dirías tú, ah, qué movedera, pero es por tu bien, me lo vas a agradecer. Necesito explicarte otra cosa más. Ahí está. Entonces vamos a borrar esta parte. Me lo vas a agradecer, me lo vas a agradecer. Entonces ya entendimos lo que es una superficie equipotencial. Resulta que el campo eléctrico también, perdón, me emocionan estos temas. Lo podemos relacionar con el gradiente de potencial. Es decir, lo que yo te voy a anotar ahorita, está marcado negro. Acá está. Es un formulazo, no me queda tiempo para deducirlo por el tipo de clase que es. Creo que puedo confundirlos. Entonces me voy a ir directo a los resultados. Tú confía en mí. La confianza es importante para que lo nuestro funcione. Hay una relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Es decir, se puede relacionar lo que es tu campo eléctrico con el potencial eléctrico. Ahora, aquí el detalle es que se puede hacer por medio de derivadas parciales. En X sería el negativo de la derivada de B con respecto de X. En Y sería el negativo de la derivada de B con respecto de Y. Y en Z sería el negativo de la derivada de B con respecto de Z. Esta de curva indica derivada parcial. Es decir, si yo tengo una función de potencial en términos de X, Y y Z, esto me está diciendo que solo voy a derivar a X y Y y Z lo voy a tomar como una constante. En este caso me dice que es Y, entonces X y Z serían las constantes y derivo con respecto a Y. Y en este caso sería con Z, entonces X y Y serían las constantes y derivo con respecto a Z. Esas son las derivadas parciales. Ahora, si nosotros lo queremos en forma de vector, el campo eléctrico sería igual a la suma de este rollo, es decir, menos I derivada de B con respecto de X, más J derivada de B con respecto de Y, más K derivada de B con respecto de Z. B aparece en todos los términos, yo lo puedo sacar y me quedaría E es igual al negativo de I derivada con respecto de X, más J derivada con respecto de Y, más K derivada con respecto de Z de B. Esto tiene una similitud con la función gradiente. La gradiente de la función f, que se denota así. Esto que yo tengo aquí es exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Pero aquí es el gradiente de la función f, esta es la función f, y esto sería el gradiente, es decir, todo esto sería el gradiente. Esta es la función f. Entonces, en analogía con mi caso,
F representaría B, entonces yo podría representar esto como el campo eléctrico es igual al gradiente de B. Y entonces así me quedaría la otra representación del campo eléctrico con derivadas parciales con respecto al potencial eléctrico. Ah, perdón, me faltó el negativo. Aquí tengo un negativo, aquí debo tener el otro negativo. Ahí está. Aquí está el negativo, entonces acá lo pongo. Y ya.